Y lo primero de todo, les tengo que pedir un favor. Vamos a dar ejemplo, el teléfono móvil. Si pueden apagarlo o silenciarlo, ¿ok? Porque hoy en día con Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, aunque estemos casi de madrugada o ya de madrugada, es un no parar. Y salvo que sea un inquisidor, una hechicera o una psicofonía, no queremos teléfono móvil, ¿ok? La autoridad competente no hace falta que apague el teléfono, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su presencia. Buenas noches, damas y caballeros. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya lo he dicho anteriormente, muchísimas gracias al Polo de Mora, al Ayuntamiento de Mora, a la Concejalía de Cultura, por organizar estas jornadas. No me quiero entretener mucho en la presentación y quiero meterme ya de lleno en lo que va a ser esta ruta por la Mora Mágica. Es una ruta, para que ustedes se sitúen más o menos, va a ser circular. Empezamos aquí, vamos a terminar en la puerta del convento, San Eugenio, y es una ruta en la cual vamos a hablar de Inquisición, vamos a hablar de la Reconquista, de las Navas de Tolosa, vamos a hablar de hechicería, vamos a hablar de los comuneros, episodios claves en la historia de Mora. Y también en esta ruta vamos a hablar de parapsicología. Y si ustedes quieren, vamos a escuchar alguna psicofonía. ¿Van a querer? Alguien ha dicho que no, por ello creo. ¿Sí o no? Vale, aunque todos hubiesen dicho que no, la voy a poner igualmente, ¿vale? Yo no creo en la democracia no funciona en este caso, pero no se piensen ustedes que es para dar miedo, que esto sea el tren de la bruja, el pasaje del terror. No, es para que veamos cómo ese mundo mágico, misterioso, no simplemente obedece a una leyenda del siglo XVI, sino que actualmente la Mora del siglo XX, la Mora del siglo XXI, sigue generando magia, sigue generando misterio, a otro nivel, a otro formato, pero sigue haciendo. Damas y caballeros, si ustedes se pensaban que esto iba a ser una ruta turística al uso, un paseíto por esta bella y emblemática localidad de la provincia de Toledo, se han equivocado por completo. Creo que estaba Johnny con las entradas, piden responsabilidades a él, porque yo me atrevo a decir que nosotros no hacemos rutas, nosotros hacemos viajes, estemos en Toledo o estemos en Mora. Y damas y caballeros, vamos a comenzar un viaje a la Mora más oculta y desconocida, y a través de esta ruta vamos a conocer secretos de Mora, de la Mancha toledana, de Toledo, de Castilla y, por qué no, de España entera. Damas y caballeros, bienvenidos, comenzamos. ¡Vámonos! Bueno, ustedes a lo mejor se preguntan, tanto si son de Mora como si son de fuera, ¿por qué hemos parado en este lugar? Y no es que vayamos al cementerio, como alguno comentaba anteriormente, que si quieren podemos ir, pedimos la llave y entramos. Pero hemos parado aquí por lo que nos encontramos en gran parte de esta manzana. Y aprovechando que estamos en este lugar, y gracias al trabajo... Se me ha caído el micro, Fede. Sí, perfecto. Un segundo. Aquí le retomo. Estamos grabando todo. Un segundito. Son las cosas del directo. Luego existe la postproducción. Y ya está. Les voy a enseñar, les voy a ir pasando unas imágenes de cómo era este lugar, ¿de acuerdo? Porque evidentemente, como podrán ver, ha ido cambiando bastante, ¿de acuerdo? Esta era la antigua Casa de la Encomienda, y en el lugar en el que nos encontramos ahora, que me corrijan Johnny y Diego si me equivoco, fue el original, el primigenio Museo del Aceite de Mora. Evidentemente también es algo que ha cambiado mucho con respecto al que vemos hoy en día. Y paramos aquí porque, a pesar de no tener testimonios 100% fidedignos, a pesar de movernos en terrenos dudosos o pantanosos desde el punto de vista histórico, se piensa que aprovechando lo que está viendo en la imagen, la infraestructura que daba la Casa de la Encomienda, es donde la Inquisición, el Santo Oficio en Mora, que por supuesto dependía del Santo Tribunal, ubicado en Toledo, uno de los más importantes de Castilla, uno de los más importantes de España, aquí es donde se juzgaba a las personas que no habían, de alguna manera, mantenido la línea recta, la ortodoxia que marcaba la Inquisición. Y es más, se juzgaba aquí, pero aquí no se ajusticiaba. Parece ser, porque, insisto, seguimos moviéndonos en un terreno un tanto pantanoso, que las personas que tenían que recibir la pena capital, vamos pasando por favor, eran ajusticiadas, ¿dónde? En un lugar que está muy próximo, en San Marcos, en ese despoblado que ustedes pueden ir viendo, donde se conserva parte de la iglesia y donde supuestamente parece ser
estaba la horca. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, San Marcos puede ser un lugar muy propicio, y en esto creo que gente como Aldo Linares o como Jesús Ortega están de acuerdo, para realizar una investigación de corte parapsicológico, por aquella impregnación del dolor vinculado a los ajusticiados por el Santo Oficio. Y es más, aquí no acaba la cosa, para que veamos ese interés que nos ofrece San Marcos. En esta otra imagen que les voy a pasar, vemos parte o restos de esos subterráneos, de esas cuevas que existen en dicho paraje, y algunos testimonios indican, de una manera sí más fehaciente que lo que hemos comentado antes, que una de estas cuevas en su interior tenía grilletes y pudieron ser las mazmorras del Santo Oficio aquí en Mora. Pero ojo, una vez hecha esta introducción, es importante. ¿Qué era realmente la Inquisición? ¿Qué era realmente el Santo Oficio? Porque sobre esto hay muchos mitos. La Inquisición era institución cristiana, católica, que nace en la plena Edad Media. Se desarrolla sobre todo en Francia, en el sur, para luchar contra algunas herejías, como la de los cátaros. Y a España llega de verdad y con fuerza la Inquisición en el siglo XV de la mano de los reyes católicos. Los reyes católicos consiguen más o menos la unidad peninsular, Isabel Castilla, Fernando Aragón. Consiguen más o menos la unidad lingüística, el castellano. Pero les falta la unidad religiosa. Tienen judíos, tienen musulmanes, demás herejes, brujería, hechicería, temas que perturban a la corona. Y la Inquisición se transforma en un auténtico instrumento de Estado, para someter, para controlar las creencias o no creencias de la gente. Uno de los grandes mitos de la Inquisición son las torturas. Es un tema un tanto morboso, pero creo que es necesario que hablemos de él. Yo estoy seguro que si ustedes han visitado algún museo de las torturas, como el que hay en Toledo, como el que hay, por ejemplo, Santillana del Mar, Santander, o el que hay en Praga, no todas las torturas que vemos en esos museos se dieron en Mora, se dieron en Toledo o se dieron en Castilla. ¿Conocen ustedes la famosa Dama de Hierro? Ese armazón con cuerpo femenino, que tiene pinchos por dentro y se cerraba. Eso jamás se dio en España, solo se dio en Alemania. En Castilla, en la Mancha Toledana, en Toledo, se dieron 3 tipos de torturas. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿No? ¿Ya no quedan hombres y mujeres aguerridas en Mora? Ay, Dios mío. Bueno, para esto también hemos traído otras imágenes, en este caso en formato digital, en la tablet, donde en algunos grabados vamos a ver este tipo de torturas típicas y más habituales en tierras toledanas. El primer grupo de torturas se vincula a las torturas del lazo. Un ejemplo muy claro: te sentaban en una silla, cubrían gran parte de tu cuerpo con cuerdas y esas cuerdas iban atrás atadas o sujetas por una especie de palanque de polea. Y ahí se iba apretando, 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 imaginen lo que iba ocurriendo. Una variante de esta tortura, es muy conocida, es el potro. Voy haciendo un pasillito. Una especie de cama de madera, donde te sujetaban brazos y piernas. ¿Lo ven al fondo? En la zona de la espalda había unos cilindros cubiertos con pinchos metálicos, y cuando no respondías correctamente, comenzaban a estirarte. Hay estudios que indican que podías llegar a crecer hasta 30 centímetros. Así que te tumbaban midiendo 1,80 y salías como Gasol, más o menos, ¿vale? Para que nos entendamos. Otra tortura muy típica de estas tierras del sur de Castilla era la garrucha. Te ataban las manos, el verdugo. Te levantaba con una polea y en la zona de los tobillos colocaban un peso. Levantaban, 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 y cuando llegaban a una altura determinada, te dejaban caer de golpe. Claro, entre tu propio peso y el peso que te habían colocado, el golpe era tremendo. Aparte, esta tortura también provocaba en muchos casos que algunas articulaciones, hombros, codos, se descoyuntasen. Y eso luego no volvía a su sitio. Y por último, una tortura que no se daba mucho, pero sí quiero destacarla porque cuando se daba era sobre todo para mujeres, es la tortura del agua. Cogían a una señorita, la sujetaban boca arriba, brazos y piernas,
en la zona de los lumbares colocaban un taburete y la metían un pañuelo hasta la garganta. Y comenzaban a verter agua sin parar. Claro, aunque tú quisieras responder lo que te preguntaban, no podías, y el agua no dejaba de caer. Esta tortura, en muchos casos, llegaba a provocar hemorragias internas, hemorragias que podían desembocar en la muerte. Pero ojo, ahora que digo muerte, esto es importante. La Inquisición no mataba a nadie. La Inquisición no ejecutaba a nadie. Esto es otro gran mito. ¿Qué sucede? Que cuando la Inquisición decidía que una persona tenía que recibir la pena de muerte, lo más habitual en muchos casos, aparte de la horca, era sobre todo la hoguera, a esa persona se la relajaba. Y dirán ustedes, ¿cómo? Inquisición y relax no pega mucho. Muy sencillo. La Inquisición no tenía la potestad, no tenía el poder ni la autoridad civil ni moral para ejecutar a una persona. Y cuando lo decidían, se la relajaba, es decir, se la entregaba al poder seglar, al corregidor, al alcaide, al noble, a la corona, que sí son los que podían matar a alguien. Ojo, otra cosa bien distinta es si tú morías cuando te torturaban. Culpa tuya que no has aguantado. Porque la tortura no era un mecanismo para hacer daño porque sí, no era un mecanismo para provocar la muerte, no. La tortura tenía base legal porque era un mecanismo para obtener confesiones. Usted, señorita, tiene cara, lo siento mucho, caballero, de haberse acostado con el diablo. Pero no me lo quiere decir. Pero no me lo va a querer decir. Entonces la voy a torturar. Y claro, cuando la torture me lo va a decir. Y cuando confiese va a ser peor. ¿De acuerdo? Efectivamente. Entonces, en ese contexto hay que entender las torturas y la Inquisición. ¿De acuerdo? Hoy vas a dormir en el sofá después de todo esto, lo siento, pero es normal. Un último detalle antes de avanzar a la siguiente parada. Con el tema de la Inquisición, en España en general, hay una gran leyenda negra. Es una leyenda negra que nos acompaña desde los tiempos del Imperio. Una leyenda negra que dice que en tierras toledanas, en Castilla, en España, a todo aquel que no era un buen cristiano, se le quemaba. Y parece que en Italia, en Francia, en Inglaterra no pasaba eso. Y esto es rotundamente falso. De hecho, hay una estadística que dice que cuando en España se quemaba una bruja, en ese país que es ejemplo de razón, de progreso, de buena economía, Alemania, se quemaban hasta 10. Pero la fama, por desgracia, la tenemos los españoles. No olviden que la Inquisición protestante fue infinitamente peor, bueno, peor no me gusta utilizar esa palabra, sino que ejecutó, o por su culpa murieron más personas, que la Inquisición católica. ¿Ok? Vamos a avanzar, vamos hacia la zona de la ermita de la Veracruz, y un detalle que a la gente que ha estado en la conferencia sí se lo he dicho, al resto que no ha estado no lo saben, durante la ruta vamos a tener algunas sorpresas, y estas sorpresas están vinculadas con que tengan pendiente siempre su espalda. Con Dios. Hemos venido hasta este punto de Mora. Dios, qué flashazo me ha dado. Un ovni ha llegado. Bueno, hemos venido hasta este punto de Mora, ermita de Veracruz, actual residencia, un lugar muy vinculado a un elemento para mí identitario de lo que es la localidad de Mora. Mora, evidentemente, es archiconocida por tener el mejor aceite de España. ¿O son de Jaén ustedes? ¿Qué pasa? Ok, el mejor aceite de oliva de España, reitero. Pero también tiene otros elementos identitarios vinculados a su historia. Y uno de ellos, bajo mi punto de vista, y que por supuesto tiene que ser lo más incentivado posible... ¡Maldita sea! ¡A la noche! ¡Maldita sea! ¿Quién habla? ¿Quién me llama? ¿Quién la voce? No, está más para allá metido, está calculado. ¿Quién habla? ¿Quién va? ¿Quién me llama?
siguen las voces en mi cabeza. Toda la noche oyendo voces que me hablan de cosas del pasado. Me estoy volviendo blando. ¿Por qué me preocupa todo eso? Debería quizás... Sí, debería bajar a las mazmorras y desahogarme con algún prisionero. Mejor mañana. Llegará carne fresca. Maldito vino de cisterna. Cabeza. ¿Quién habla? Sancho. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién habla? La guardia está en el castillo, no puede haber entrado nadie. ¿Quién me llama? ¿Quién me recuerda a Sancho? Sancho fue el primero. Con él lo descubrí. Qué fácil es matar a un hombre. ¡Ah! Haces así, las caga y sangra. Y sangra. Inunda todo con su sangre. Qué fácil fue. Pensaba denunciarme, ¿no? Denunciar mis deudas de fuego, pues ya no pudo, ¿no? Y luego me decían, pobre Nuño, murió tu amigo. La amistad. ¿Qué es eso? Paparruchas. El mundo es de los fuertes. ¿Quién va? ¡Fuego! ¿Quién habla, maldita sea? Esas voces en mi cabeza. Me estoy volviendo loco. Puede ser. Fuego. Sí. Me habían dado unas buenas monedas. Solo tuve que arrimar la llama. Y los campos ardieron. Y ardieron. Si en medio había alguna miserable choza. ¿Qué más da? Les alivié de sus miserias. Eso que adelantaron, menos sufrimiento. Don Álvaro. ¿Quién habla? Don Álvaro. ¡Álvaro! ¡Don Álvaro el santo! ¡Don Álvaro el bueno! ¡Sí, don Álvaro el perfecto! ¡Metiendo sus narices! Los asuntos que no le importaban, ¿qué más da? Como tratase yo a los prisioneros. ¿Acaso esa era cosa suya? ¿Acaso nos tratan bien a nosotros? ¡Ah! Don Álvaro fue fácil. Desapareció su espada y cuando fue a cogerla, se ensartó un sarraceno. Pero con todo por las tripas fuera. Don Álvaro, ¿y ahora qué, don Álvaro? No, Isabel, no. No, déjame, maldita sea, Isabel. Isabel, hermana. Isabel, me provocabas. Lo sabes. Hay que hacerlo.
¡Te sabías callar! ¡No te sabías callar! ¡Maldita sea! Después lo arreglé todo. Colgaba hermoso el cadáver del mozo. Nunca más te tuve, ¿sabes? Isabel, maldita sea, Isabel. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Déjame, maldita sea! ¡Déjame! Mi fe, dice, mi fe. Hace mucho que descubrí que todo esto era mentira. ¡Mentira! ¡Mentiras! Mentiras que solo sirven para quedarnos con lo que nos nuestro y engañar a los demás. ¡Fe! ¡Fe! Maldita sea. ¡Nuño! ¡Nuño! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién soy? Pregunta que qué quiero. ¿Dónde vienes? Vengo de un lugar al que debo regresar. Sí, pero esta vez te vas a venir conmigo. Sí. No, déjame. Y he venido a por ti. ¡Aún no! ¡No, déjame tiempo, para más! ¡Déjame tiempo! Reza si quieres, pero cansado peregrino, que contemplas con enojo los erizados abrojos que tapitan tu camino. Resígnate a tu destino. Resignación es piedad, pues no hubo caridad en tu paso por la vida. Detén la marcha emprendida, que soy la eterna verdad. Te queda mucho. Sí. En cambio no. ¡Levántate, Nuño, que tengo trabajo! Mañana, quizás. Vámonos. Miguel y Carlos, dos grandes del teatro de la provincia de Toledo de Castilla-La Mancha. Retomamos el hilo, que conste que esto no estaba preparado, sino que son cosas que pasan en Mora por la noche, así que tengan cuidado. Bueno, ya que hemos parado aquí, vamos a ver otro par de imágenes que hemos conseguido de cómo era antiguamente, originalmente, el lugar en el que nos encontramos. Este hospital, este punto vinculado a la Orden de Santiago, donde existía un crucero para los peregrinos, del que hoy lamentablemente solo podemos verlo en las fotografías. Aquí quiero hablar un poquito de lo que es brevemente la Orden de Santiago y vincularlo al contexto de la Reconquista y al contexto de las Navas de Tolosa, la batalla más importante de nuestra Reconquista. La Orden de Santiago, al igual que la Orden de los Templarios, la Orden de Calatrava, eran órdenes religioso-militares, es decir, eran guerreros y eran monjes. La Orden de Santiago nace en el antiguo Reino de León,
pero se expande y con fuerza en la zona de la Mancha. De hecho, su gran sede estaba en la provincia de Cuenca, en el monasterio de Uclés. La Orden de Santiago estuvo muy presente en Mora. De hecho, el gran maestre de la Orden, Pedro Arias, muere en la batalla de Navas de Tolosa, de la que ahora hablaremos un poquito. Y fíjense ustedes la importancia que ha tenido en la historia de España esta Orden de Santiago, en que dos personajes fundamentales del siglo de oro español sufrieron y trabajaron muchísimo por pertenecer a dicha orden. ¿Les suena a ustedes un tal Quevedo? ¿Les suena a ustedes un tal Velázquez? Quevedo y Velázquez formaron parte de la Orden de Santiago. Y las órdenes militares en La Mancha, en el sur de Castilla, fueron muy importantes en el proceso de reconquista y participaron activamente en la gran batalla de las Navas de Tolosa, año 1212, un episodio clave y lleno de heroísmo y de épica. El rey de Castilla, Alfonso VIII, decidió reunir a su hueste, a su ejército, en Toledo. Y es curioso porque Alfonso VIII, gracias al arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, consigue que el Papa dé el título de cruzada a esta gran empresa militar contra los moros y que lleguen a Toledo, que lleguen a estas tierras muchos cruzados provenientes de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia. ¿Y qué pasa? Que cuando estos cruzados llegan a Toledo, porque insisto, es donde se había reunido el ejército, y se dan cuenta que en Toledo, aunque separados en barrios, pero hay judíos y hay musulmanes, es algo que no entienden. Dicen, venimos aquí a luchar contra los moros y resulta que en esta ciudad, en la capital, hay moros y judíos, y sobre todo judíos. Los moros todavía, pero los judíos eso... ¿Qué pasa? Que los cruzados europeos arrasan la judería ante el gran dolor, el gran sufrimiento de Alfonso VIII. ¿Por qué? Porque seguramente gran parte de la campaña militar estaba pagada por un préstamo de los judíos. Pero bueno, Alfonso VIII sabe que necesita a los cruzados europeos y no dice nada. Se lo traga y aguanta. Sabemos que a medida que va avanzando la hueste cristiana desde Toledo hasta lo que hoy es Andalucía, el proceso habitual era llegar a un castillo musulmán y proceder a una negociación. Pero ¿qué pasa? Que en muchos casos los que llegaban allí primero eran los cruzados europeos. Y eran cruzados que muchos de ellos, en un número muy importante, venían de Tierra Santa. Y en Jerusalén no se dejaba ni un palmo al infiel y al hereje. Cuando llegaban a una fortaleza musulmana, la arrasaban. Claro, Alfonso VIII dice que esas no son formas. Aquí en la zona de La Mancha era una zona de frontera y se vivía de otra manera aquello con el musulmán. Se estaba muy acostumbrado a ver al musulmán. Y el proceso habitual era, si quieres te vienes a territorio cristiano, pagas tus impuestos y te quedas, o si no, te vas al sur. ¿Qué pasa? Que los cruzados europeos se cansan y dicen que no, y se retiran, nos abandonan los españoles. Pero ojo, no se quieren ir con las manos vacías. Cuando los cruzados europeos están de regreso, pasan por toda esta tierra de Mora, van dirección Toledo, quieren asaltar Toledo y quieren arrasar Toledo, los propios cruzados europeos. Y son los toledanos los que tienen que defender su ciudad porque apenas había soldados, apenas había militares. Pero bueno, retomando el curso que lleva el ejército cristiano hasta las Navas de Tolosa, una vez que están en la zona de Peñaperros, donde va a tener lugar el combate, sabemos que las órdenes militares, templarios, calatravos, santiaguistas, son la vanguardia del ejército cristiano. Y cuando comienza la batalla, una batalla que bien sería digna de una gran superproducción de Hollywood, hay un problema para la hueste del ejército cristiano, y es que los cristianos están en llano, pero los musulmanes están en una posición elevada, por lo tanto tienen ventaja. Y además son superiores en número. El jefe de los musulmanes es el mítico moro Mir Mamolín. Sabemos que poco a poco los musulmanes van ganando terreno, van derrotando a los cristianos, las órdenes militares van cayendo, los santiaguistas van siendo derrotados. Y llega un momento en el cual la situación se pone muy tensa, y los cristianos están a punto de ser derrotados. Pero como pasa muchas veces en la historia, en el momento clave siempre emerge la figura del líder, la figura de esa persona que marca la historia, y en este caso es un rey de Castilla, el citado Alfonso VIII. Alfonso VIII en ese momento mira a su derecha, mira al arzobispo Jiménez de Rada, porque antiguamente, en esta época, los reyes y los arzobispos iban a la guerra,
Y le dice al arzobispo: señor arzobispo, hoy es un buen día para que usted y yo muramos. Cogen su caballo, Alfonso VIII mira a dos reyes cristianos que le estaban apoyando, Sancho de Navarra y Pedro de Aragón, y se lanzan en lo que se conoce históricamente como la carga de los tres reyes. Rey de Castilla, rey de Navarra y rey de Aragón se enfrentan al moro y lo derrotan. Fijaos ustedes, un detalle curioso. ¿Conocen la bandera de Navarra? ¿Qué tiene la bandera de Navarra, aparte de ser de color rojo? Tiene cadenas. Bueno, pues se dice que el rey de Navarra, Sancho, entró a este combate acompañado de Alfonso VIII con tal ímpetu, con tal fuerza, que se presentó en la tienda del moro Miramamolín. Y en esa tienda estaban algo así como sus inmortales, los guerreros más fanáticos. Fijaos que eran tan fanáticos que cogían su pierna, ponían una cadena, la ataban a un palo y la clavaban en el suelo. Y no se movían hasta la muerte. Bueno, pues las cadenas, se dice que las cadenas de la bandera de Navarra provienen de todos esos inmortales derrotados por el ejército de Sancho. A todos les cortaron las cadenas. Y los cristianos vencimos en esa batalla. Pues en este lugar en el que nos encontramos existía un punto en el cual la gente podía venir a rezar. Un humilladero dedicado a la Vera Cruz. Un humilladero dedicado a que todo aquel que fuese un buen cristiano viniese a este punto y rezase por la gran victoria de los reyes cristianos en las Navas de Tolosa. Así que cuando pasen por aquí, que sepan que la historia de España sigue siendo como es gracias a la gran victoria de las Navas de Tolosa. Una oración por ellos. ¡Vámonos! Doña Juana, apague la tela, señora, que va a venir los de la Santa. Y aquí no queremos nada con ellos. ¿Dónde está doña Juana? La Juana. Estoy buscando a doña Juana. Nadie conoce a doña Juana de Morillas. De Morillas, no de Moras. Qué gracioso, ¿eh? Me da tanta gracia cuando se presenten los de la Santa. ¡Pague la tea! ¡Que va a venir! Por favor. Pues es que resulta que las... Pónganse un poco para allá. Resulta que la estoy buscando porque se lo cuento o no. Sí. A veces no tardo. Resulta que doña Juana de Morillas tiene más rejo que 3 toros y es la que más sabe de pociones y ungüentos de esos y es que resulta que nos hemos metido en un lío. Bueno, qué pena. Sí, porque bueno, todo empezó que bueno, a mí me han contado, yo no sé nada, que el otro día resulta que el otro día está muy desperdigado. Resulta que el otro día que llovía muchísimo y resulta que una anciana que iba de peregrinación a Guadalupe, resulta que como llovía tanto,
pues pasaba por la calle Santo Tomé en Toledo y pidió que si podía pasar la noche ahí. Y la señora de la casa, muy refina, pues le dijo que sí. Pero tenía que dormir en la cocina, que ahí estaba el calorcico, sí, y entonces dijo, pues muy bien, pues aquí, pero resulta que la criada de la señora no fióse mucho y quedó con un ojo abierto y el otro no dormía. Hacía que dormía, pero no dormía. Pues resulta que bueno, he dicho que esto me lo han contado, yo no sé nada. Resulta Es verídico, ¿no? Bueno, me han contado. Resulta que en mitad de la noche, cuando ya todo el mundo dormía, pues llamaron a la puerta. Y claro, la anciana corrió, pues no dormía. Abrir. Pero antes de eso había sacado de entre su ropaje un artilugio al cual le prendió una tea y empezó a decir unas palabras en latín. Yo no lo voy a decir en latín porque no sé. Lo voy a decir normal. Algo así como quien esté de vigilia, que siga de vigilia, pero quien esté profundamente dormido, que así siga. Y en ese momento fue cuando aporrearon la puerta y fue cuando la anciana se levantó y fue cuando abrió la puerta. Y tate, ¿quién entró? Pues yo. Y empezaron a hablar todo lo que había dentro del piso. Eso te lo han contado todo. Y resulta que no nos cabía todo, pero queríamos más. Y íbamos a subir al segundo piso, donde seguro que estaban todos los dineros. Y en ese momento resulta que la criada que estaba debajo la mesa, la cocina, nos empuja y nos echa para la puerta. Y claro, queríamos recuperar el artilugio. Dijimos que íbamos a devolver todo lo afanado. Mentira. Y lo juramos por esto de que se jura. Y que vamos a devolver todo. Mentira. Pero queríamos recuperar el artilugio. Pero claro, ya rayaba el alba y la señora seguía durmiendo. La criada intentó despertarla, pero el artilugio había hecho efecto. Pero claro, estábamos fuera y no podíamos entrar y queríamos devolver. Mentira, íbamos a devolver. Pero claro, ya no podíamos estar más ahí porque salía yo. Y resulta que nos hemos enterado que la señora tiene un hermano en la Santa Inquisición. Por eso se lo he dicho, que no sabe nada de la Santa. Y por eso estoy buscando a doña Juana. Doña Juan, aquí estoy. Aquí, que el que estoy tuerto soy yo. Aquí, doña Juana. ¿Dónde estás? ¡Eres un... ¡Ven aquí! Te llevo toda la noche buscando. No me pegue mal, señora. Por favor, no, señor. No me pegue mal, por favor.
Se lo juro. Señora, no. No, señora, por favor, no me pegue, señora. ¿La tienes? ¿La tienes? La tengo. Búscala. Sí, la Tiene. Quiero ver si funciona. Cinco dedos. Pongo en el muro. Y a 5 demonios conjuro. A Barrabás, a Satanás, a Lucifer, a Belcebú. Y al diablo cojuelo, que es un buen mensajero. Que me traiga un fulano. A mi querer. ¡La ¡A mi tengo! maldad! ¡La tengo, señora! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Así, así. Aquí. Pierdo lo más preciado que tenía en este mundo. Sí, ¿Qué? Vamos a Quiero probarla a ver si funciona. Sí, vamos a probar. Funciona. No sabemos todavía. Probemos pues. Por las fuerzas tenebrosas de las que soy esposa. Tenebrosas de las que soy esposa. Por todos los demonios con los que hay matrimonio. Por todos los demonios con los que hay matrimonio. Por Isbel. Por Satán. Donde yo voy, ellos van. Yo voy, ellos van. Por el poder conferido de los seres malqueridos. Haced de esta mano amputada. Haced de esta mano amputada una mano de gloria. Una mano de gloria. Una mano de gloria para que quede en la memoria. De los vivos y los muertos. Los vivos y los muertos. Réprobos sueltos. De los réprobos sueltos. Que cumpla su función. ¡Que cumpla su función! ¡Que cumpla su ¡Que función! cumpla su ¡Que cumpla su función! ¡Que cumpla su función! En cualquier ocasión. En cualquier ocasión. En cualquier ocasión. ¡En cualquier ocasión! ¡Ocasión! ¡Necio! ¿Qué necio? ¿Quién? ¡Necio, qué necio fuiste! ¡Necio! ¿Cómo es que no te diste cuenta que la criada estaba despierta? Yo no, señora. Rata, No, malandrín. no, señora, por favor, no, por favor, no volverá a ocurrir. No volverá a Es que ocurrir. casi pierdo lo que me quiero en este mundo. No volverá a ocurrir, señor. No, por favor, señora, no me pegue más, por favor. Claro que no va a me volver pegue a más. ocurrir. No me pegue más. Jamás. No, Jamás de los jamás. No va a volver a ocurrir. no, señora, por favor. ¿Qué estáis haciendo, señora? Por Jamás. favor. No, por favor, señora. Te lo he dicho. No, por favor, señora. Lo juro que no volverá a ocurrir. No volverá. Señora, no, por favor, señora, no, por favor. No. Funcionó. Miguel y Maribel, dos grandísimos actores. Otro aplauso por ello, por favor.
Nos juntamos un poquito más, por favor. Insisto, no estaba tampoco preparado. Son cosas que pasan a las 2 de la madrugada en Mora. Bueno, esta magnífica escena que nos han representado Miguel y Maribel viene al caso en estas calles de Mora. ¿Para qué? Para hablar de la hechicería. Y ojo, es importante, porque Mora, la Mancha toledana, la capital Toledo, son lugares más dados a la hechicería que a la brujería. Porque, ojo, no es igual una hechicera que una bruja. Se parecen, pero no es lo mismo. La bruja es un producto quizás más asociado al norte de España, aparece más tarde, se la vincula más a esos pactos con el maligno, con el diablo, tiene un nivel cultural, intelectual superior a la hechicera. La hechicera se relaciona más con la sanación, la curación, la adivinación. Y la hechicería, no pensemos que simplemente es algo del siglo XVI, del siglo XVII. Estoy seguro que en la Mora de los años 2016, 2017 y si llegamos al 18, sigue habiendo hechicería. Porque ¿conocen ustedes el tema del mal de ojo? ¿A que sigue estando presente el mal de ojo? Y a que sigue estando presente la curación a través del aceite. Sigue estando presente. Al igual que el hecho de usar y de llevar amuletos. Y de eso Diego sé que sabe mucho. ¿Tienen dudas aquí en Mora? Pregúntenle. La hechicería, como les digo, es algo muy peculiar y es algo que sabemos que históricamente acudían un número muy importante de mujeres. Y ustedes se preguntarán, oye Dani, ¿por qué iban tantas mujeres a la hechicería? Muy sencillo, porque los varones no estaban. Porque los varones o estaban trabajando en el campo o sobre todo estaban en la guerra. Los famosos tercios españoles luchando en Italia, en Francia, en Flandes, a la triste a lo mejor les suena, etc. ¿Qué querían saber las mujeres? Muy sencillo, si sus novios y sus maridos hacían como los marineros. Una novia en cada puerto, si las engañaban o no las engañaban. Por supuesto que las engañaban. Meses, años sin verse, ojos que no ven, corazón que no siente, la carne es débil, esa señora dice que sí. Cago en la leche, cago en la leche. Pero es que realmente esta tierra ha sido, insisto, y quizás siga siendo muy propicia para la hechicería. ¿Por qué? Porque por aquí han pasado cristianos, por lo tanto tenemos magia y religión cristiana. Han pasado judíos, por lo tanto tenemos magia y religión judía. Y han pasado musulmanes, por lo tanto tenemos magia y religión musulmana. Es una tierra de sabiduría ancestral. Y además es una tierra que está muy cerca de Toledo. Y en Toledo teníamos la famosa escuela de magos y nigromantes, la famosa escuela de traductores, donde circulaban muchos libros vinculados a la magia. Por lo tanto, todos estos ingredientes hacen un cocido perfecto, si me permiten, para la cuestión hechicерil. Y conocemos algunos de los sortilegios que se utilizaban en la zona de Toledo, en los siglos XVI y XVII, conjuros y sortilegios vinculados a la hechicería, como por ejemplo la suerte o sortilegio del haba. El haba, esa habichuela que todos conocemos, lanzándolas, por supuesto, solo la hechicera era capaz de averiguar, de descubrir cualquier cuestión que se la preguntase. Luego tenemos la suerte o sortilegio del huevo. Se cogía un huevo, se pasaba por el cuerpo, el huevo se rompía, caía al suelo y te decían cualquier cuestión que fuese menester de conocer. Claro, ustedes pueden decir, ya Dani, pero estas cosas la gente seguramente antes creía en ella hace 300, 400 años porque era más ignorante. No, somos igual de ignorantes, eso es lo primero. Y no es así. Cuando terminemos la ruta, dentro de un ratito, y se vayan a lo mejor se van a tomar alguna copa, y luego llegan de madrugada a su casa, o a su hotel, donde estén alojados, y ponen el televisor, esos canales de 806, donde la gente llama hoy en día preguntando por salud, dinero y amor, exactamente lo mismo que cuando la gente iba a la hechicera en el siglo XVI y XVII, adaptado a la tecnología del momento, a la coyuntura que se vive, pero es el eterno miedo a lo desconocido que tiene el ser humano. Nunca nos conformamos con lo que tenemos, siempre queremos tener más, saber más. Y dejar un poquito esto en la tele, y mirad que dicen tonterías. Ojo, no digo que no haya personas que se dediquen al tarot y lo hagan de una manera seria y profesional y correcta, pero no salen en la tele. No es el famoso Sandro Rey este, que conocerán, ¿de acuerdo? Y la gente llama, y mira que pone 1 minuto 2 euros, y la gente sigue llamando. Vamos a ver, esto que les voy a comentar, y siempre lo digo, sea la ruta donde sea, es opinión personal.
Al principio os he comentado que la hechicería se vincula a la sanación, a la curación. Y ustedes saben, y estoy seguro que si actualmente no existe en Mora, la gente más mayor puede que recuerde, en nuestros pueblos siempre ha habido curanderas. Y en la provincia de Toledo tenemos una curandera famosísima. ¿A qué me refiero? Efectivamente, la curandera de Vargas. Famosa porque hay jugadores de fútbol del Real Madrid, Atlético de Madrid han ido a ella. Pero bueno, a lo que voy. Yo considero que todas las personas tenemos algún don. Gente que usa para el bien, gente que usa ese don para el mal y gente que no sabe ni lo que tiene encima. Y hay personas que sin conocerlas de nada te las presentan y te da la mano. O te da un abrazo, veas el caso de Aldo, y sientes energía. Sientes hoy día a los jóvenes, a los pequeños, buen rollo. Pero ojo, también puede pasar lo contrario. Te pueden hablar de alguien, no le conoces, pero te hablan que trabaja en ONGs, que es una persona bellísima, pero te da la mano o te da un abrazo y te genera rechazo. Sientes una mala energía. Y esto también pasa con los lugares. No hace falta irse al Caribe. Puedes ir a una bella casa de Mora, a un paraje, y estar en paz. Sentir fuerza, sentir energía. Pero también te puede pasar lo contrario. Ir a la casa de un amigo y sentir que esa energía te la están quitando. ¿Por qué? Porque todo es energía en movimiento. Y hay personas que son capaces de canalizar y desarrollar dicha energía. Un último detalle. Ya que hemos citado a la curandera de Vargas. Yo tengo amigas que son monjas, católicas evidentemente, y llevan más de 30 años acudiendo a esta curandera. Y lo que es la iglesia con santería, con curandería, con hechicería, es un binomio que no casa nada bien. Pero es que, amigos y amigas, nos da igual año 1500, 1600 que 2016, 17 o 18. Para lo bueno, para lo malo, somos exactamente iguales. No hemos cambiado en nada. Vámonos a hablar de los comuneros. ¡Viva Castilla! Nos queda esta paradita y luego tiramos al convento a hablar de parapsicología. Pero antes de hablar un poquito de parapsicología, psicofonías, etcétera, hay que rendir tributo, hay que rendir homenaje. Hay que rendir homenaje seguramente a los 1000 y pico, tal vez, morachos más valientes que ha podido dar este pueblo, esta localidad. Y digo sí, bien 1000 y pico, porque tradicionalmente se ha considerado que en esta iglesia, el 23 de abril de 1521, murieron 3000 personas. Y eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque seguramente esa fuese la población entera que tenía Mora. Y por supuesto Mora no quedó arrasada al completo. Pero bueno, antes de meternos en el tema del incendio, de la muerte, de estos héroes morachos, vamos a hablar de qué es eso de los comuneros, de las comunidades. Porque si hoy en día, en algunos casos también es un tema que se ha politizado, bajo mi punto de vista de una manera un tanto absurda, porque es un hecho del siglo XVI, pero hay que verlo como un hecho, como un suceso muy cercano y muy propio de todo aquel y aquella que se sienta un buen castellano y una buena castellana, un buen toledano y una buena toledana, y en este caso, un buen moracho o una buena moracha. Nos vamos al año 1520. ¿Quién gobierna Castilla? ¿Quién gobierna Aragón? El emperador Carlos V. Carlos V es un rey extranjero, no sabe hablar nada de castellano, tiene sangre belga y flamenca, y alemana también por otro lado. En los puestos de poder de Castilla sitúa a flamencos, a extranjeros. ¿Y qué pasa? Que los castellanos, muy orgullosos siempre nosotros, no veíamos con buenos ojos esta política. Y las grandes ciudades de Castilla, Toledo, Ávila, Segovia, Salamanca, ciudades más pequeñas como Madrid, Cuenca, Guadalajara, se unen y son llamados los comuneros. Ahí estarán Bravo, Padilla y Maldonado, los tres grandes capitanes de las comunidades. La gran nobleza de Castilla se pone del lado de Carlos V, no quiere jugarse los maravedíes contra el emperador. La Iglesia también se pone del lado de Carlos V,
todos los grandes personajes eclesiásticos menos uno, el obispo de Zamora, don Antonio Acuña, que sí se pone al lado de los comuneros. Bueno, hay algunos enfrentamientos, algunas batallas, hasta que llega el gran combate, que tiene lugar ese 23 de abril de 1521, en Villalar, provincia de Valladolid. 23 de abril actualmente es la festividad de Castilla y León. Bueno, pues ese día 23 de abril, cuando los comuneros son derrotados por los imperiales en Villalar, en esta localidad las tropas del prior de San Juan, Zúñiga, se acercan a la localidad. Y a Mora, seguramente en Mora, todavía no sepan que sus grandes capitanes comuneros, Bravo, Padilla y Maldonado, han sido derrotados. Pero ellos siguen luchando por su causa, por lo que los morachos consideraban justos, que eran las comunidades, que era no ser regidos por extranjeros. Sabemos que el pueblo, la localidad, se intentó de alguna manera proteger, amurallar, pero claro, estamos hablando de vecinos, de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, luchando contra un ejército profesional. Por mucho que quisieran resistir, no iban a aguantar. ¿Y qué pasó? Que las tropas imperiales, las tropas del prior de San Juan, accedieron a Mora. ¿Y qué pensaron los comuneros morachos? ¿Dónde se podían refugiar? ¿Cuál era el edificio que tenía los muros más fuertes? La iglesia de Nuestra Señora de Altagracia. Aquí se refugiaron 1000 y pico morachos, según la cifra más certera. Y aquí resistieron, porque claro, ellos pensaban que, aparte de estar bien protegidos, bajo ningún concepto, un soldado cristiano se iba a atrever a entrar en una iglesia envainando una espada, o mucho menos destruir ese templo. Sería un sacrilegio. Pero es que hay que tener en cuenta que estamos prácticamente en un contexto de guerra civil, con lo que ello supone. ¿Y qué pasó? Que los imperiales prendieron las puertas del templo. Como eran de madera, las prendieron. ¿Y qué pasa? Que el techo del armazón también era de madera. Por lo tanto, la iglesia comenzó a arder de una manera exagerada, con esos 1000 y pico morachos dentro. Todos ellos muertos. Luego sabemos que hubo persecución contra otros morachos, comuneros morachos que se habían refugiado en la localidad y que finalmente recibieron el perdón de Carlos V. Pero que sepan que en esta iglesia, cuyo nombre original, como los morachos sabrán, no es Nuestra Señora de Altagracia, sino que es, ¿cuál es? De los inocentes. ¿Quiénes son esos inocentes? Esos comuneros morachos aquí muertos. Así que olvídense de cuestiones políticas y de historias. Cada 23 de abril, yo si fuera moracho, vendría aquí un ramo de rosas de color carmesí, el color de Castilla, y rendiría tributo y homenaje a estos héroes de Castilla, estos héroes de Toledo, estos héroes de Mora. Fíjense ustedes, hay un grupo en Segovia, un grupo que hace folk, que hace jotas castellanas, música tradicional de Castilla, que seguramente conocerán, que creo que en el año 2006-2007 vino a esta localidad. Nuevo Mester de Juglaría, grupo fundamental en la historia de la música española contemporánea, dedicó un disco completo a los comuneros y tiene una canción que se llama La quema de Mora. Por favor, si en Segovia recuerdan a Mora, que los morachos recuerden a sus héroes. Vamos al convento. Acérquense, por favor, todo lo que puedan, que aquí vamos a hacer ya nuestra última parada, la parada final de esta ruta por la Mora Mágica. Acérquense un poquito más, de verdad, por favor, porque ahora vamos a escuchar la psicofonía y necesito calor humano. Bueno, vamos a ver. Como les digo, vamos a hablar un poquito de parapsicología, y es un tema difícil, complicado, espinoso. ¿Por qué? Porque en muchos casos está muy contaminado, y de esto Jesús Ortega, Aldo, sabéis mucho, que el tema de parapsicología es difícil cómo enfocarlo. Antes de meternos en la cuestión psicofónica, muchas veces las psicofonías se graban en lugares donde se dice, vamos a dejarlo ahí, donde se dice que hay un poltergeist, o donde se dice que hay una casa, o que es una casa encantada. Y muchas veces manejamos términos como poltergeist o como casa encantada
como si fuese nada. Y realmente un poltergeist y una casa encantada no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Una casa encantada, un lugar encantado, y aquí jugar con muchas comillas, sería un espacio que, independientemente de quien vaya, de quien acuda, de quien viva, se dan fenómenos extraños. Pero ojo, un poltergeist, primero, poltergeist es una palabra alemana, que significa espíritu o duende burlón. Es curioso, porque hay documentos del siglo XVI y siglo XVII que la gente que en su casa sufría fenómenos extraños, como desapariciones de objetos, decía que esto pasaba porque había duendes en su casa. Ya decimos que es un poltergeist, como si fuese algo más científico, y son palabras similares para intentar explicar hechos parejos. Bueno, pues según algunos estudios parapsicológicos, un poltergeist sería un fenómeno provocado por una persona en concreto. Una persona en concreto que está sufriendo algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico. Y que, podemos decir, si no me equivoco, Aldo, que expresa su dolor con esos fenómenos extraños, con esos movimientos de objetos, con esos vasos que se caen, esas puertas que se abren, etc. Pero no es que vaya él y se ponga con la mano a hacerlo, sino que lo hace su mente. ¿Cómo? Pues no lo conocemos todavía. Yo pienso que no estamos preparados, quizás, para conocerlo. Pero en muchos casos, cuando esa persona recibe un tratamiento o una ayuda adecuada, el fenómeno cesa. Porque lo que sí se constata con el paso de los años es que el hecho paranormal, sea el que sea, cuanto más caso se le presta, cuanto más atención se le da, muchas veces se crece. Es más pesado. Como digamos en La Mancha, es más cansino. Pero cuando se intenta normalizar dentro de la dificultad que supone convivir con un suceso paranormal, a lo mejor no desaparece, pero sí se atenúa, se relaja. Y ahora vamos con lo que todos ustedes están esperando, con psicofonías grabadas en mora. Bueno. Pero antes de escucharlas, como pasa muchas veces, oye Dani, pero ¿qué es una psicofonía? Y yo respondo, buena pregunta. No lo sé. Eso es lo primero. Yo, siguiendo un poco la escuela alemana, les voy a lanzar 3 teorías, 3 hipótesis, que cada cual se quede con la que quiera, 1, 2, 3 o con ninguna. Esto no es dogma de fe, ¿vale? Una primera teoría diría que una psicofonía es una creación, una proyección intelectual del investigador. El investigador deja la grabadora, hace una serie de preguntas y cuando va a recoger lo que se ha grabado, si hay algo que se ha grabado, lo ha creado su propia mente. Pero ahí ha quedado, recogida esa energía. Una teoría. Segunda, que la psicofonía realmente obedezca a una auténtica transcomunicación, una comunicación con el otro lado. Los muertos, otras, llámenlo como quieran. Y la tercera teoría, que a mí personalmente es la que más me gusta porque está más vinculada a la historia, y creo que las psicofonías que vamos a escuchar ahora encajan muy bien aquí, es la teoría de la impregnación. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, es energía en movimiento. La onda de nuestra voz no se queda en el vacío, no se queda en el éter, impregna las casas, los lugares, las paredes. ¿Quién sabe si tiempo después no se puede recuperar ese sedimento sonoro? Un ejemplo muy claro, muy sencillo. ¿Conocen un pueblo que se llama Belchite? Ahí se han obtenido psicofonías, pasos de aviones como si dejasen caer una bomba, disparos, etc. Como si fuesen ecos del pasado que cada X tiempo se repiten. En Toledo tenemos psicofonías vinculadas a la guerra civil, curiosamente grabadas o cerca del Alcázar o en el Alcázar. Pero ¿qué pasa? Y esto es opinión personal, de investigador, que para mí la psicofonía no existe. La psicofonía no existe. Existen, en plural, las psicofonías. Y puede que cada psicofonía, según por quien esté grabada y según en el contexto y en el lugar en el que esté grabada, puede obedecer a una teoría u otra. ¿De acuerdo? Por eso que cada cual se quede con lo que más guste. ¿Ok? ¿No sé si estarás de acuerdo, Aldo? Muchas gracias. Eres el experto. Y ahora vamos a escuchar estas psicofonías. Vamos a ver, la manera en la cual vamos a escuchar psicofonías no es la adecuada. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar en la calle 50 personas con una tablet.
Lo lógico sería en casita, unos buenos cascos, un buen equipo de sonido, pero es algo que no podemos hacerlo, salvo que alguien luego invita a su casa, y vamos allí y lo hacemos, unas cañas y demás. Pero bueno, las psicofonías las voy a repetir varias veces. Estas psicofonías han sido obtenidas por investigadores locales, ahí lo dejo, y obtenidas en la Casa de la Cultura, ahí lo dejo. Por lo tanto, lo sentimos aquí muy de cerca. La primera psicofonía no necesita ni subtítulos. ¿Por qué? Porque realmente no son palabras, sino lo que se escucha, ¿sí? Son niños, son jóvenes, como jugueteando. Y qué curioso, qué curioso. Esto se obtiene en un lugar donde sabemos que hubo un colegio, donde los franciscanos tenían un colegio para niños. Sentido, entre comillas, histórico parece que tiene. Vamos a escucharla y juzguen ustedes mismos. Van a escuchar, eso sí, una voz humana, evidentemente, que es de una de las investigadoras, que lanza una pregunta. Muchas veces, cuando se graban psicofonías, se lanzan preguntas para provocar, de alguna manera, al fenómeno. Y aquí se obtiene una respuesta. Hay que esperar unos segundos, cuando se hace la pregunta, hay que esperar unos cuantos segundos hasta que se empiezan a intuir esas voces, ese jugueteo de niños. Voy a colocarme un poquito por el centro, más o menos, aquí, y péguense, por favor, todo lo que puedan. Voy a intentar ponerlo al máximo volumen. Claro, no es igual en Toledo, que son callejones, que el sonido rebota, que en un lugar así. Pero bueno, si luego hay que repetirlo en 4 puntos, se repite. Por favor, silencio absoluto, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Eres un espíritu maligno? Repetimos, pero me parecen sencillamente brutales. ¿Eres un espíritu maligno? Yo creo que se escuchan, siento que me estoy dando la espalda ahora, ¿vale? Creo que se escuchan muy, muy bien. E insisto, el lugar en el que están grabadas, el tipo de psicofonía que es, el significado que puede tener, todo como que parece que va muy bien hilado. Y la otra psicofonía que vamos a escuchar, también vamos a oír a los investigadores en su proceso de grabación. Aquí no se escucha a unos niños jugueteando, sino que hay una palabra, una única palabra, que tiene relación también con la figura de un niño. Sabemos que en este lugar, en el siglo XVIII, se enterró a un hijo de los condes, los famosos condes de Mora, Joaquín, si no me equivoco era su nombre. Ahí lo dejo caer, que cada cual luego lo interprete como guste. Y no voy a poner subtítulos, ¿vale? Voy a lanzar la psicofonía a ver si ustedes pillan esa palabra. La voy a repetir varias veces, ¿de acuerdo? Pero no quiero condicionar, sino simplemente la pongo a ver qué escuchan ustedes, ¿vale? Vamos allá. A ver si les gusta más esta o la anterior. ¿Nos podemos ir? ¿Han escuchado? ¿Hay una respuesta? Es una palabra muy corta, pues se les voy a decir cuál es niño. El ño muy alargado. Bajo mi punto de vista se escucha bastante bien. ¿Nos podemos ir? Niño. Niño. ¿Lo han escuchado o alguien no lo ha escuchado? ¿No? Lo ponemos otra vez. Vamos a ponerlo por aquí otra vez. Silencio, por favor. ¿Nos podemos ir?
evidentemente no se va a escuchar, me voy a colocar otra vez por allí, no se va a escuchar al mismo nivel ni al mismo plano que la voz de la investigadora, porque si no estaríamos ante un tongo, ante un fraude, ¿de acuerdo? Hablando de las psicofonías, muchas veces parece que cuando estamos explicando una ruta, en una charla, en una conferencia, en un programa de radio, de televisión, parece que tú llegas a un lugar, pones la grabadora y las psicofonías, venga, van entrando una tras de otra. Y no. De cada 10 veces que grabas psicofonías, 11 no pasa nada. Por eso es algo paranormal, ¿de acuerdo? Lo habitual es no grabar psicofonías. Vamos a ver, si ustedes están aquí, evidentemente es porque este tema les gusta. Y cualquiera puede grabar psicofonías. Una buena grabadora se puede hacer. Pero, y siempre lo digo, si alguna vez se aventuran a grabar psicofonías, primero, la mente lo más científica y racional posible. Y no hace falta irse a un castillo que se va a caer, ¿de acuerdo? O a un cementerio de turno, ¿vale? Del misterio se puede disfrutar con rigor, con seriedad y con seguridad, ¿ok? Bueno, damas y caballeros, antes de terminar esta ruta, porque nos estamos acercando... Yo quería terminar sobre las 4, pero bueno, hacemos el segundo turno ahora. Antes de terminar, quiero que por favor todo el mundo se coloque a mi espalda, los más altos y más altas al fondo y los más bajitos delante. Y miren a ese punto. Donde está Raquel, pues ahí quiero que mire todo el mundo. Yo me voy a colocar ahí. Colóquese ahí, por favor, todo el mundo. Yo soy el más chiquitito. Bueno, esto es un protocolo que es clave en todas las rutas que hace la Orden del Toledo Oculto, que hacemos mi compañero Julio, Gonzalo y Dani, un servidor. Ahora necesito que todo el mundo levante la mano derecha. En todo caso diríamos psicofonía, no patata. Y ahora quiero que todo el mundo haga el símbolo protector de la Orden del Toledo Oculto, que es este. Si alguien no sabe, Johnny tiene alicates. Comenzamos a repartir los alicates. ¿Ok? ¿Lo ve bien todo el mundo? ¿Han visto ustedes el cuadro del Greco, el caballero de la mano en el pecho? El Greco no lo copió, ¿vale? Esta mano al pecho. Y ahora vamos a hacer nuestra foto de final de ruta para el Facebook, ¿ok? Vamos allá. ¿Hay alguna persona que tenga problemas con la CIA, el FBI, Trump y no quiera aparecer en Facebook? ¿No? Vamos allá. 1, 2... Venga, Diego, ponte, tío. Pégate, Johnny, pegaos más. 1... No, psicofonía en todo caso. 1, 2... Perfecto. Segundo. Bajen los brazos ya si quieren, etc. Damas y caballeros, para mí y para la OTO ha sido un auténtico honor, placer y privilegio realizar esta ruta con ustedes. Si hacer esta ruta con nosotros, y siempre lo digo, se han quedado con un buen rato de mucha información, algo ha fallado. ¿Por qué? Porque en cada ruta que hacemos intentamos mostrar el lado más desconocido y espiritual de Mora, de Toledo y del hombre. Una recomendación, sobre todo a los más peques: lean mucho, investiguen, vayan siempre más allá, no se queden con lo que diga la caja tonta o el periódico de turno. En la vida, tanto el bien como el mal existen, y cuanto más conocimiento tengamos, mucho mejor. Por último, en la vida, siempre vayan por el camino de la luz. Buenas noches y muchas gracias, Mora.